Para entender mejor esta entrevista, yo quiero que ustedes vean un video que tenemos de hace muchos años atrás y que es el principio de esta historia. Porque esta historia, si bien hoy en alguna medida se comunica con el episodio de la muerte de Ducler, con el tema de la compra de YPF, la argentinización, la nacionalización, etcétera, empieza con los fondos de Santa Cruz. Esos fondos de Santa Cruz donde los argentinos nunca se quisieron hacer una pregunta siquiera por cómo se habían constituido y de dónde habían derivado. Sobre ese regalo que le hizo entonces Carlos Menem al matrimonio Kirchner. Pero sobre esos fondos y sobre ese destino, primero veamos lo que decía el principal protagonista, en este caso el huidizo Néstor Kirchner. ¿Le puedo hacer una pregunta? Estamos haciendo un informe con respecto al dinero de Santa Cruz. ¿Dónde está el dinero de Santa Cruz, gobernador? ¿En qué banco? ¿Cuánta plata es? ¿Le puedo preguntar? Para que deje tranquilo. ¿Le puedo preguntar cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país, gobernador? ¿Cuánta plata tiene Santa Cruz fuera del país? Aproximadamente. ¿Y en qué banco? ¿Y a qué tasa? Hey, deje tranquilo. Gobernador, mire un poco su gente. Pero mire su gente un poco. ¿Podemos hablar un segundo? ¿Podemos hablar un segundo, gobernador? ¿Podemos hablar? Le queremos preguntar por la plata de Santa Cruz, que está fuera del país. ¿Cuánta es? Gobernador, ¿cuánta plata es? ¿En qué banco está? ¿Qué tasa? Para que sepan los santacruceños y la gente. Nosotros sabemos que hay una de plata. Sabemos. Hay una de plata. Fíjense que la sociedad sobre el candidato a presidente, que era ya Néstor Kirchner, no hacía la pregunta, no se hacía ninguna pregunta con respecto al destino de esos fondos, que en algunos casos fueron de 600 millones de dólares, luego elevados a 1.000 millones, o en esa cercanía, y de los cuales nunca dio explicaciones. Acá, nuestro amigo Álvaro Lamadrid, por ahí nos puede decir qué pasó con esa plata. ¿Se perdió? ¿Se malgastó? ¿Se usó, como dice la familia de Ducler, para comprar la presidencia? ¿Qué pasó con esa plata? Porque esa plata hoy tangible no está. Bueno, los fondos de Santa Cruz explican, ahí miraba las imágenes, el periodista que cayó en el piso es Marcelo López Macía, que le preguntaba a Kirchner, era gobernador todavía, sobre los fondos de Santa Cruz. Después de esa visita en Norqueta, un lugar, me hizo una entrevista, me he olvidado de esas imágenes. Fue agredido brutalmente en el piso, Barisat le dio unas patadas. Bueno, menos mal, porque si fueron patadas y no te atropellaba, como hizo en otro momento. Roberto, los fondos de Santa Cruz es uno de los temas más emblemáticos de la corrupción en la Argentina, y que no habla solamente del pasado, sino que es presente y es futuro de alguna manera, ¿no? Fondos que Kirchner cobra por un juicio que había hecho Puricelli, que había sido el anterior gobernador, que después fue ministro de Kirchner, y se divide en dos cuestiones. Por un lado están las regalías hidrocarburíferas de ese juicio que la nación le adeudaba a la provincia, y por otro lado la acción dorada de la venta de YPF que se da en el tiempo y se junta todo una suma de dinero. Que sirvió para privatizar YPF. Claro, para privatizar YPF, que Kirchner, Parrilli tuvieron un apoyo fundamental. Kirchner fue uno de los mayores defensores de la convertibilidad y de las privatizaciones. Por eso que yo digo que Kirchner gobernador era el premenemismo, es decir, era la usina de ideas. De cualquier modo, me parece que no era tan amigo de Menem como de Cavallo. No, claro, era de Cavallo. Y ahí viene la cuestión. Cavallo es la que de alguna manera le presenta a Ducler, porque Kirchner cobró esa plata y no sabía bien cómo manejarla, qué hacer. Lo que tenía claro es que se iba a apoderar de ese dinero para construir su poder político en la provincia, como lo hizo. Allí lo conocen a Ducler, interviene Lázaro Báez, y Cavallo le presta una colaboración decisiva para cobrar el juicio primero, qué hacer con esa plata y demás.
Y hay un dato que es importantísimo. Mira, yo lo denuncié en su momento, lo escribí en un libro que te entregué la otra vez cuando vine, que se llama El Pingüino Emperador. Hicieron cosas como estas. Mirá, Roberto, en marzo del 2015, Kirchner gira al Banco Feijín 5 millones de pesos, ya había cobrado el dinero de Santa Cruz, 5 millones de pesos, dólares, y a la semana literal, el Banco Feijín quiebra y la provincia pierde ese dinero. Es imposible creer que con la amistad que tenían con Cavallo, no sabía iba a poner esa plata una semana antes. Bueno, los fondos de Santa Cruz no hay ningún registro, para ser breve en la explicación, de salida del país de una entidad financiera a otra, que explique de dónde salieron, estoy hablando. Con lo cual, uno podría pensar que el dinero salió, como se especula, de manera física, a Uruguay y de ahí a paraísos fiscales, a las Islas Caimanes por primera vez. Y los fondos de Santa Cruz vinculan en el tiempo con muchísimos episodios más. La compra de la candidatura presidencial en el 2003, capítulo de un libro. Cuando se habla de compra, ¿es que se la compraron a No, Duhalde? que le dice a Duhalde y lo convence para lograr ese apoyo, de que él tiene dinero suficiente para bancarse la campaña, que era el dinero de Santa Cruz. Perdón, Duhalde lo ayudó muchísimo para la campaña. Claro, pero en ese momento... Perdón, lo ayudó tanto que el compañero Kirchner lo hizo ministro al señor Pampuro, que era el encargado de la CIDE en transmitirle los buenos deseos. Pero en ese momento no estaba decidido el apoyo. Entonces esa cuestión que le dice Kirchner en un encuentro que hay en Río Turbio y después en Calafate, es como para dar un elemento, decir, yo no soy conocido, te va a costar instalarme en la provincia de Buenos Aires, que fue el lugar donde ganó, porque perdió en todos lados, perdió en Córdoba, perdió en todos lados, entró al balotaje por la provincia de Buenos Aires, lo convence de esa manera. Pero los fondos de Santa Cruz vinculan también con la renuncia de Acevedo, que son cosas, de todo nos olvidamos. Claro. Para ser un poco breve, porque si no, no podemos empalmar con lo que necesitamos ahora, que es con Ducler y el tema de YPF, y el tema del juicio que empieza la semana próxima. De eso, algo pusieron en un hospital de Comodoro Rivadavia. Sí. El resto... ¿Qué pasó? ¿Se perdió? Como dice Ducler, ¿lo usaron como garantía para comprar YPF? Exacto. Se gastaron en Santa Cruz, en la campaña presidencial, y en YPF, porque la expresidente, digamos, Kirchner, y la expresidente hoy en día, esa compra que hacen de ese porcentaje a nombre de YPF, en realidad es que Nassi es un testaferro de ellos y ese porcentaje es de Kirchner, digamos, ¿no? Por eso que la compra es tan escandalosa y por eso que el encubrimiento que hay a Repsol para que no rinda esos fondos y demás, y eso explica por qué, cómo una empresa de esa magnitud se vendió de una manera increíble. Es como si yo te vendiera un departamento, Roberto, y te digo, alquilalo y con el producido de los alquileres me vas pagando me parece que precio. Que con IEXA ha pasado algo parecido. Con IEXA ha pasado algo parecido y me das pie para que te hable de esta cuestión. Esto que pasó en la Argentina tiene que servir para que generemos anticuerpos institucionales y sociales para que no se pueda repetir. Y si el macrismo hoy en día, sobre todo lo vemos en la provincia, en la capital, Larreta y Carrió, utilizan el pasado para no discutir el futuro, vamos a estar mal. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo, Roberto? Quiero ser claro con esto. Porque yo en su momento decía, no le crean a Kirchner cuando azota los 90 o que vuelve el menemismo, porque le garantizó la impunidad y lo está haciendo solamente para consolidar un proyecto de poder. Bueno, en alguna medida lo está usando ahora para ser candidato en la provincia de La Rioja. Lo que digo es que no tenemos que repetir estas cuestiones, ¿sí? Porque si no, no aprendimos nada en la Argentina. Y aprender, Roberto, no es solamente cambiar. Aprender es evolucionar y es crecer, ¿sí? No es solamente cambiar. Bueno, vamos a un punto, digamos, histórico de esos fondos. En lo que plantea Ducler, ahí menciona como lugar de depósito o de un asiento contable
las Islas Seychelles, Sí. que después no aparecen más en toda la historia. ¿Tenés algún registro, no de esa operación, pero sí de lo que pasó con eso, para que después hoy pueda aparecer Cristina y decir, se ufana de decir, no tengo nada que ver con esas islas? Sí, sí. Eso lo dice Ducler. No lo dice, lo muestra. Lo muestra, perdón, claro. Cuenta con esa información, de alguna manera quiere avanzar sobre eso. Bueno, él fue partícipe de eso. Él fue partícipe de eso, por eso no es una cuestión no santa, ni principista, ni de moral. Pero se presenta con ese papel, habla con Luis Gasulla, con el periodista, le cuenta esa cuestión. Y el drama es, yo hablaba con un periodista que me decía, ¿usted sospecha o está planteando una sospecha sobre que Ducler lo asesinaron? No, de ninguna manera, eso es una barbaridad, una irresponsabilidad. Lo que yo le decía a este periodista, después entendía, es que la muerte dudosa, al menos de Ducler, ya no es más dudosa. Ya no es más dudosa, pero la familia, dice Gasulla, niega que haya tenido infartos anteriores, es decir, como que insiste. Bueno, eso es cuestión de la familia. Lo que digo, ¿en qué contexto se da? Porque, digamos, yo puedo decir también, Ducler tenía vínculos con el menemismo, con Palito Ortega, con Massa, y él ha dicho, incluso con sectores vinculados al macrismo. Ahora, el problema viene en un contexto en el cual habla de los fondos de Santa Cruz y presenta esta cuestión, ¿sí? Entonces no tenemos que descontextualizar y sacar esa situación. Me parece que hay que aclararlo porque venimos de la Argentina. ¿Por qué incluye, por ejemplo, en la denuncia a Bettini, al que fue embajador en España y hombre más afín con el rey que con la propia Argentina, y a Alberto Fernández, si en el inicio de todo el tema de los fondos de Santa Cruz ellos no pudieron haber participado en eso? Sí, pero hay una cuestión, está bien, es muy interesante la pregunta que me haces, pero hay una cuestión, por eso yo te hablaba de Acevedo, que es como la consumación última del delito. Cuando hacen la repatriación ficticia, digo yo, de los fondos de Santa Cruz, que la anuncian con Acevedo, que dice acá están los fondos, van al banco de la provincia de Santa Cruz, lo hicieron solamente para una cuestión, para que la legislatura provincial de Santa Cruz, con un informe trucho del Tribunal de Cuentas, aprobara que la existencia de fondos a ese momento era de tal dinero y de alguna manera, por arrastre, aprobaban todo lo anterior. Es como decir, la plata volvió hasta acá, esto está la plata. Entonces, ¿qué dice Ducler? Yendo más al final. De toda esa cuestión también están involucradas esas personas. Él sindica a un número de gente que tiene que hablar. Y hay una persona en Santa Cruz que se llama Mario Layún, que integra el Tribunal de Cuentas, que fue nombrado por Kirchner cuando asumió la gobernación. Y es el dueño de los secretos de los fondos de Santa Cruz. Mario Layún, Kirchner firma un decreto cuando asume que tiene dos cuestiones. Y esto explica lo que ha sido el kirchnerismo y su relato que se da de patada. Le baja los sueldos a los activos y a los pasivos el 15% con un primer decreto cuando asume la gobernación y nombra a Mario Layún en el Tribunal de Cuentas. En el año 99, ¿sí? En el año 99... Hizo un ajuste. Hizo un ajuste. En el año 99, cuando gana las elecciones de la Rúa, otro dato de los fondos de Santa Cruz, él adelanta las elecciones a marzo del 99, es la primer provincia que vota. Allí va Palito Ortega, allí va Ducler y allí va Duhalde. Y había puesto a Zanini en el Tribunal Superior de Justicia. Como después los Kirchner dejaron a Gigerbó en La Nación. ¿Por qué? Porque temía perder las elecciones de gobernador del 99 e ir preso por la corrupción de Santa Cruz. Por eso Zanini fue juez de la Corte en Santa Cruz. Ahora, y ya que lamentablemente uno tiene que abreviar y estar cerca de la despedida, si él usó los fondos de Santa Cruz como garantía para YPF y encima además adquirió más acciones por los réditos que daba el manejo de YPF con la familia Eskenazi, luego le pagan a Repsol, la Argentina indemniza a Repsol a través de la señora Kirchner, ¿y qué pasó con la plata de los Kirchner o de los Eskenazi? ¿Dónde fue a parar? Porque estamos hablando de un volumen de dinero significativo en relación a las acciones. Inclusive tenemos hoy un juicio por 3.300 millones de dólares.
pero ¿qué es lo que ocurrió con esos fondos si estaban dentro de YPF? Bueno, esas son las cosas, porque vos haces una pregunta muy buena, pero esas son las cosas que no han tenido respuesta hasta ahora y que no se han... Pero se perdió. Investigado, claro, se perdió. Pero es que Cristina se perdió 2.000, 5.000 millones de dólares, ella sola. No sé de qué manera decís que se perdió. Es una cosa... Bueno, el Estado argentino no los indemnizó a ellos. Claro. Pero bueno, esas son las ficciones, digamos, ¿sí? El manejo impudoroso o indecoroso que hicieron no de los dineros públicos, sino de las acciones de empresas del Estado que yo te diría, se estatizaban, se nacionalizaban, mejor dicho, no es estatizar la palabra, para esconder negocios. Yo vengo de Venezuela y los venezolanos azorados... Han replicado el modelo. Los paralelismos son tremendos con Venezuela. Y el problema, insisto, Roberto, es que no generemos paralelismos para adelante. A ver, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Estaba mal espiar en la Argentina? Sí, no podés corregir espiando. ¿Estaba mal la imposición que no permitía deliberar? No podés decir que eso estaba mal generando un dedazo y evitando que se discutan las cosas y queriendo que no se vote y diciendo que están buenas. Bueno, ya me estás pasando un mensaje partidario. Pero te lo quiero pasar porque ayer venimos del desagravio a Alfonsín en Recoleta. Y la verdad que los radicales hemos sido muy responsables hasta ahora en lo que yo digo es una coalición parlamentaria y no una coalición de gobierno, y merecemos ser tratados como uno de los fundadores de Cambiemos, cosa que no está ocurriendo no solamente en la capital, sino también en otros distritos, en Santa Fe, bueno, pero en Santa Fe, Córdoba. Los radicales acaban de romper con los socialistas para pasarse a ir juntos con Mauricio. Sí, bueno, pero hay una imposición y una cosa de querer seleccionar los candidatos y decir si la unidad se da de tal manera, está buena. Lo que nos está pasando en la capital es tremendo, porque todo lo que dicen que son los argumentos para no formar Cambiemos, se va de patadas con la realidad. Es decir, Lustó no es Cambiemos, pero es Cambiemos Ocaña, Carrió, Sánchez. Bueno, la verdad que lo otro no lo puede concluir y esto casi no lo podemos empezar. Y así todo recibo el angelito. Ahí está. Y yo te doy mi libro y si querés leer la dedicatoria, que es el propósito más importante del libro. Es muy breve, son 2 palabras, que te la dije. Es lo que dijiste en el programa. Exacto. Crecer y evolucionar. Yo hubiera querido saber realmente qué pasó con esos 1.000 millones iniciales que después debieron haberse hecho grandes, muchos más, y que nadie sabe realmente cómo los perdió la señora de Kirchner y además por qué se peleó con la familia Eskenazi. Pero bueno, vamos a tener otro programa para ver ese tema. Hay que investigarlo a eso, lo denunciamos los radicales. No, la pelea no lo sé, pero... No, bueno. No, digo, lo de los fondos, cómo todo vuelve, ¿no? Año 93, denuncia penal de la Unión Cívica Radical. Bueno, te agradezco, Álvaro, a ustedes también, a la compañía. Espero que hayan disfrutado, aprendido un poco de esta curiosa historia argentina. Gracias y hasta el lunes próximo.